Uno, listo. Muy buenas tardes, comunidad. Estamos como cada tarde en este encuentro con gente de Coraje. En esta ocasión estamos con Ana Marieta Colanzi Forfori. Ella es cruceña de nacimiento, es ingeniera en economía y económica, y actualmente además tiene algunos otros proyectos que me encantaría que tú nos comentes. Primero, preséntate, cuéntanos un poquito en todo lo que estás y bueno, ahí ya empezamos la charla. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, como mencionaba Ricardo, soy ingeniera económica de profesión, es una carrera que no se ve en todas las universidades. Bueno, es una carrera relativamente nueva, pero obviamente es economía, solamente que con un enfoque más en lo micro, que es en la UPSA. Salí de la UPSA. Tengo una maestría en gestión pública para el desarrollo de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, y actualmente estoy haciendo una maestría en economía en la Católica de Santa Cruz, y obviamente compartiendo los profesores a nivel nacional que nos imparten las distintas materias. Trabajo como docente en la Universidad UPSA. También soy coordinadora del Centro de Investigación de la Facultad de Empresariales de la UPSA. Y como estábamos un poco comentando, le decía, esa es mi parte académica. Sí, es una parte activista también. También tengo la parte activista. Bueno, he sido miembro de distintas plataformas ciudadanas, y bueno, he presidido también la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia en Bolivia, lo cual me ha permitido obviamente estar con distintos personajes importantes afuera del país, y conocer mucha gente muy valiosa en todo sentido. Y también me ha permitido acá en Bolivia poder ser parte de, bueno, conocer a muchos activistas, que ahora hemos conformado lo que se llama Renovación Democrática Ciudadana, que es Red Ciudadana, que estamos estamos a nivel nacional. Bueno, en su momento nació como una red de plataformas ciudadanas, desde la primera generación hasta las prácticamente últimas generaciones de plataformas ciudadanas que se han estado conformando hasta incluso antes de noviembre del año pasado. Y bueno, por ese lado, la foto que sale de Help Bolivia es uno de los proyectos de Renovación Democrática Ciudadana, de Red Ciudadana, que era para ayuda por la chiquitanía. Y ahora lo estamos tratando un poco de implementar, pero con otro nombre, aunque se utiliza también el hashtag Help Bolivia. Pero el proyecto es de Cuarentenials, que es todo un ciclo de conversatorios para poder hablar sobre desde los temas de salud hasta los económicos, de cómo encarar desde los agentes económicos más pequeños, que son las personas, las familias, cómo lo están encarando. Este domingo tenemos justamente con personas, amigos nuestros de otros países, que nos van a ir mostrando un poco de cómo están llevando a cabo esta cuarentena, ¿no? Cómo la están asimilando. Perfecto, Ana Marieta. Mira, las cosas que uno siempre pasa en vivo. Voy a conectar mi computadora para no tener una mala pasada. Veo que ahorita estoy con muy poco de batería. Solo 20 segundos, comunidad, y listo. Perfecto, ahora sí puedo estar tranquilo. Ok, Ana Marieta, mira, hay muchos temas para conversar, vamos a tocar mucho de economía. Esta plataforma es una plataforma que lo que busca es impulsar y visibilizar a todo lo que es los emprendedores en este país. Y tú sabes que el sector emprendedor
es un sector altamente sensible en este momento, ¿no? Venimos atravesando una crisis sanitaria en la que las micro, pequeñas y medianas industrias tienen un panorama bastante sombrío. ¿Se cortó? ¿Hola? ¿Ana Marieta? Hola, ¿me escuchas? ¿Aló, aló? ¿Hola? Ahora sí. Ahora me escuchas. Perfecto. Bueno, para resumir, estábamos hablando del mal momento que están pasando las pequeñas, medianas y grandes empresas en este momento. Quería hablar sobre todo sobre los aspectos económicos que se han estado manejando ahora. Hablo precisamente del paquete de apoyo a las empresas que acaba de anunciar la presidenta. Son dos que están ligados específicamente para salvaguardar la salud financiera de de este sector. Me encantaría conocer cuál es tu punto de vista y cuál crees que sea el impacto de estas dos medidas. Primero, saber si te parecen adecuadas, si te parecen insuficientes. ¿Crees que esto tendría que venir acompañado de un paquete de acompañamiento para que esto funcione mejor? ¿Cuál es tu opinión respecto a lo que se lanzó desde gobierno? Bueno, primero que lo que el gobierno boliviano está haciendo creo que no es diferente a lo que se está haciendo en otros países. Ahorita la frase que está justificando este tipo de medidas, que es de inyección directa en las venas de la economía, inyección de dinero, es las medidas excepcionales ante un escenario excepcional, ¿no? Son medidas que algunos les llaman keynesianas, otros le dicen medidas asistencialistas, pero el tema es que son medidas de emergencia y que se necesita inyectar dinero justamente a la economía. Y obviamente porque estamos en una crisis sin precedentes, ¿no? No es lo mismo que la crisis que hubo el 2008, porque no afectó realmente a todos. Es una crisis sin precedentes porque ahora tenemos tanto problemas por el lado de la oferta como de la demanda. O sea, el flujo circular de la economía no está funcionando normalmente. Entonces, realmente es una crisis sin precedente y estas medidas tienen que ser justamente de emergencia. Siento de alguna manera que se está tratando de no gastar todos los cartuchos de una. ¿Sí? Creo que primero se está viendo y se está ayudando más a lo que es la demanda, es decir, liquidez principal a partir de los bonos, ¿no? A los agentes económicos más pequeños, que son las personas, las familias en sí, a partir de los bonos, ¿no? Un poco posiblemente, pensando, hay un dato que lo paso, un dato de que justamente en Bolivia el 43% de las familias, perdón, el 43% de las personas, de los trabajadores que encima son informales, reciben ingresos o tienen ingresos de manera quincenal. Entonces, nosotros ya vamos 20, ¿cuántos días? Menos de un mes, más 27, exactamente. Y en el caso de las, por ejemplo, hay un informe de JP Morgan que las empresas, pueden aguantar, pueden subsistir sin ingresos unos 27, ¿perdón? 13 días. 13 días en... Si estamos hablando del mismo informe, de las hacia 600. De JP Morgan, el JP Morgan decía 27 días. Entonces, yo lo que me voy es que estoy suponiendo que posiblemente primero se está haciendo una inyección por parte de la demanda,
a partir de los bonos, y luego se van a ir soltando un poco más para las siguientes medidas para la parte de la oferta, ¿no? Pero ¿qué siento que hace falta? Pero primero, que todas estas medidas son similares a lo que están haciendo otros países. Desde los países de primer mundo lo están haciendo porque, pongámonos a pensar, no hay otra, ¿sí? O sea, no, es la única opción es inyectando dinero y ayudando tanto a la oferta y la demanda. Si esto hubiese sido solo de parte de la demanda, se inyectaba solo a la demanda y empezábamos otra vez a tratar de que ese flujo de la circular de la economía vuelva, ¿no? Que la demanda empiece a activarse nuevamente para ayudar a la oferta. El tema es que tenemos un shock de oferta y de demanda. Entonces, sí, de acuerdo. Bueno, pero ¿qué es lo que siento que puede estar faltando y que puede ser posiblemente simplemente un tema de una mala comunicación? Es que no se ve necesariamente qué es lo que o sea, estas son medidas de muy, muy corto plazo, pero ¿cuál es la estrategia? O sea, ¿cuál es la estrategia, lo que se piensa a mediano y largo plazo, a las cuales estas medidas a corto plazo tienen que estar encaminadas a ese largo plazo? Porque no podemos estar comprometiendo de alguna manera el margen en el que nosotros podemos tener un juego de cintura económicamente para las próximas generaciones, simplemente pensando o haciendo un cálculo político de que estamos o en campaña, ¿sí? O que estamos en un gobierno transitorio y por lo tanto ese no es nuestra responsabilidad. ¿Sí? O sea, creo y que muchos... ese papel en todo caso, ¿no? No es un momento, es un momento complicado. Sí. Esas dos cosas deberían dejarse de lado. Sí, pero puede estar pasando. Tenemos por un lado, o sea, hay ciertos síntomas de que es bastante electoralizado, tanto sea de oposición como del oficialismo, porque también la oposición, todas las noticias que saca también es electoral. Pero algo que yo decía es que las medidas, o sea, no hay una buena comunicación que dé certidumbre principalmente a los inversores. El Banco Mundial, dentro de su informe en el que, aparte de que dice de que la región va a tener una contracción del 3.4, creo que era, o sea, que entraríamos en una recesión, un crecimiento negativo, pero luego empieza a hablar de los posibles escenarios que hay luego de todo esto y se va por un escenario en B, que se llama, que es decir, hay un bajón muy fuerte en la economía, pero luego una recuperación bastante rápida. ¿Y cuáles son los supuestos para esta recuperación rápida? Uno, que las materias primas, la caída de los precios de las materias primas no son por lo general permanentes. La otra es que las decisiones de inversión no se rigen por shocks como los actuales, porque este es un tema de alguna manera temporal. Y también la pérdida de empleo, que es relativamente baja. Entonces, a lo que yo quiero apuntar es al tema de la inversión. Esa recuperación de la cual está hablando el Banco Mundial y los organismos está dependiendo prácticamente de la inversión del sector privado. Ellos hablan que esa recuperación va a depender mucho de la decisión de los inversores privados. Entonces, es importante que apuntemos o que se apunte como estrategia a fortalecer, a dar certidumbre a los emprendedores, como lo son, que me comentaba que la plataforma es justamente emprendedores, a esos emprendedores, a esos inversores, de dar certidumbre. Y algo muy importante
es que en la teoría económica, y cada vez es más fuerte, el estudio de las expectativas. Entonces, este es un tema de expectativas. Las bolsas de valores, la especulación, la bolsa de valores depende de las expectativas. Cayeron la bolsa de valores cuando recién esto estaba empezando, se dio en China y recién estaba en unos cuantos países empezando a tener cierta cantidad de contagiados o el virus, y lo primero que hizo a nivel mundial fueron las bolsas a caerse, porque esperaban que esto realmente iba a ser más profundo de lo que se hablaba cuando China comenzó con todo esto. Entonces es un tema de expectativas. ¿Cómo nosotros como gobierno estamos dando esa certidumbre? Y eso es lo que yo no siento, o sea, estamos esperando todo el tiempo, de repente me van a informar de parte del gobierno cuáles son las medidas. De repente, o sea, no hay ni siquiera, yo sé que hay la intención, porque lo han dicho incluso los candidatos a la presidencia, esta Mesa, lo dijo incluso Arce Catacora, lo dijo la misma presidenta, de un acuerdo nacional. Ok, un acuerdo nacional, pero no con la clase política. Debería ser ese acuerdo nacional entre los sectores afectados. Totalmente de acuerdo. Pero además algo muy importante, y que lo dijo el ministro y que todo el mundo se burló con el tema de la ama de casa, que era lo que nos estaba diciendo con el tema de la ama de casa, o por lo menos así lo interpreto, es que eso déjenselo a quien sabe. La ama de casa sabe cómo sabe. ¿Y qué es lo que hace la ama de casa? No es, en momentos de crisis, no es gastarlo todo, es planificar, y la planificación implica estrategia, es planificar a largo plazo, saber qué es lo que voy a hacer ahora, pero pensando en el mediano y el largo plazo. Entonces, incluso en los discursos del gobierno me hace falta eso, decir, se están tomando ciertas medidas, se están haciendo estudios de que por ahí es factible ayudar por el lado de impuestos, ayudar esto, lo otro. No sé, incluso en detalles tan mínimos como el hecho de dónde está el canciller en vez de estar no sé, en ciertos lugares tratando de ayudar con la canasta familiar, ¿por qué no está buscando que nos condonen la deuda? O sea, ya el G20 salió de que condonan la deuda a muchos países, y Bolivia no es parte. O sea, ¿qué se está haciendo más allá de los bonos que no van a solucionar? Los bonos es simplemente de emergencia, es para ahorita, para los próximos 2 meses. El gran problema de los bonos es que, bueno, y eso más allá de que se hayan aplicado en otros países, y eso es una opinión absolutamente personal, y creo que también en economía hay que aplicar la creatividad para que tu acción tenga un efecto multiplicador. El problema de transferir recursos directos, ¿ya? Generan, obviamente, una reacción en la economía, estoy de acuerdo, pero si eso no se transforma o no se hace de una manera directa, como un bono solidario o una acción populista o como lo quieras llamar, si no buscas la manera de que sea una acción económica, una medida económica, ese efecto puede tener un efecto multiplicador. Yo puse un ejemplo hace tiempo respecto a los bonos. Evidentemente a estas ya no se puede aplicar, pero está muy claro que bajo esta figura, gran parte de la población en este momento, si hace una suma en el 1 a 1, estoy seguro, 100% seguro, y le pongo la firma, que cobra más que en época normal, ¿no? Entendiendo de que el gobierno ha dado y está garantizando de que los trabajadores tienen estabilidad laboral, los trabajadores tienen que cobrar el sueldo completo, y además a eso, sumado a eso, tienes un montón de bonos, bono para acá, para el que no tuvo, es perfecto, los bonos son buenos, porque finalmente estás inyectando dinero a una economía.
¿no es cierto? Pero, por ejemplo, uno de los grandes problemas en este momento para un sector que es más del 90% en sus unidades económicas, estoy hablando de las micro, pequeñas y medianas, en este momento todas estas empresas están teniendo problemas de flujo. Ese es el tema ahorita. Respecto además al estudio que tú dices del JP Morgan sobre las 600,000 empresas a nivel mundial, solo un 10% de esas empresas aguantan más de 3 meses, es decir, hasta 62 días dice exactamente ese estudio. Todos los demás no superan los 15 días, o sea, van a salir después de este encierro económico muy golpeados y con el flujo inexistente. Entonces, ¿cómo podría haberse transformado una medida solidaria, ¿no? Una acción solidaria en una medida económica? Yo se lo hubiera transferido directamente a las empresas, por ejemplo, ¿no? Las empresas que ahorita no están pudiendo cumplir con el pago de los salarios. Entonces, en vez de que el trabajador en este momento, en época de crisis, porque ahí está completamente descompensado, gane más que antes, ¿no? Porque ahora cobra el sueldo, más el bono aquí, bono allá, no paga luz, no paga, y resulta que, suma y resta, me conviene estar en cuarentena, digamos, ¿no? O sea, en esa posición, esa sería mi lógica. Pero en cambio, si yo esos recursos las hubiera transferido a través de una empresa, ya, esa empresa hubiera descontado al salario lo que el gobierno está inyectando. Entonces tienes un doble efecto. Primero, estás aliviando el pago de los sueldos y salarios, ya, a la empresa, y segundo, igual está llegando al trabajador, que este bono es que se asegure la canasta familiar y demás. Eso no es muy descabellado porque en casos como en Perú, el gobierno está asumiendo hasta el 35% del costo del salario del trabajador. Entonces, ya que no estás tomando una medida para resolver el tema del flujo, puedes encontrar una manera creativa para que no vayas directo al que está necesitado, sino que también hagas una triangulación, pases antes por una empresa, ¿no? O además se pueden hacer, se me ocurren menos de idea, pero la entrevistada eres tú, pero yo siempre pienso que el bono no puede ser simplemente una acción solidaria, tiene que ser transformarse en una acción económica para que tenga un efecto multiplicador. Se cortó por varios minutos, pero entendí se cortó por varios minutos. Sí, bueno, yo insisto, primero el tema del bono creo que es solo por 2 meses, ¿no? Sí, claro. Yo tengo la esperanza. Los mismos van a estar súper complicados. Sí, yo tengo la esperanza de que por lo menos en las próximas 2 semanas justamente haya el paquete de medidas para apoyo a las empresas, como Chile lo ha hecho, que la inversión, ¿no?, es fuertísima, es justamente el complemento. Pero además de ese complemento de ayuda, también tiene que venir con un tema de generar certidumbre, y la certidumbre no solo se genera con el que yo te voy a apoyar para los próximos 2 meses, ¿no? O los próximos 6 meses. Me falta un tema ahí de mejor comunicación, y además no se ve como que esa cercanía del gobierno con los distintos sectores. Principalmente eso, no lo veo, o sea, es como que si fuese muy político todavía las medidas que se están tomando, ¿no? Bueno, vámonos a analizar, ya que tocaste Chile, algunos aspectos de lo que está pasando en los países vecinos, ¿no? Uno siempre tiende a veces a mirar al otro lado del mundo y hay cosas que no se pueden aplicar porque son realidades distintas, ¿no es cierto? Sí. Las economías latinoamericanas somos básicamente la clase media de la economía mundial, unos más adelante que otros, unos con mejor cintura que otros, ¿no?
Pienso que la posición de Chile, Perú, que han manejado responsablemente sus economías durante muchos años, pueden tener una mejor reacción, Espalda económica más grande. ¿no es cierto? Pero sin embargo es bueno mirar al lado como para ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Bueno, uno de los aspectos que ha sido bastante y observado en las medidas dictadas en este momento, que no son malas, pero considero que son insuficientes y creo que hay mucha gente que comparte esa opinión, es que no se han tocado aspectos impositivos, por ejemplo, no se han, no se han regulado hasta ahora hasta cuánto puedes acceder en estos créditos. Otra cuestión, otro aspecto importante, y tú seguramente has visto también el anuncio del presidente de Chile, en la que es enfático a la hora de decir que los créditos que se van a otorgar a través de los acuerdos con la banca privada son rápidos, inmediatos. Esa es una palabra de certidumbre, como vos dices. O sea, yo coincido plenamente contigo en que la certidumbre es un elemento fundamental en el discurso de cualquier autoridad. Ahora tiene que ser un elemento fundamental, porque la certidumbre es vital en este momento. Entonces, cuando el mandatario chileno agarra y dice, ok, los créditos son de esta naturaleza, ¿no? A tasa cero o menor, obviamente recalculado por la inflación o no sé qué y no sé cuánto, pero los cálculos dicen que no deberían ser superiores al 3%, tasa espectacular. Esa me parece obviamente estamos hablando de Chile también, ¿no es cierto? Pero eso te genera una reacción y una certidumbre. Certidumbre a la hora de decir, ok, cuento con esto, certidumbre a la hora de decir que esto es para capital de operaciones y de trabajo, claramente lo dijo, y no es para pagar una deuda. Creo que uno de los aspectos que han quedado bien colgados y probablemente muchas empresas prefieran entrar en quiebra a prestarse plata, quedar más endeudados y entrar en quiebra 6 meses después, pero con una deuda y una carga social mucho más grande, ¿no? Entonces, la parte de los préstamos eh, para para el pago de salarios, creo que ha sido bastante flojita. Puede ser que a algunos les funcione muy bien, pero a otros no va a ser tanto así. Hay muchas empresas también que trabajan con terceros, con consultores externos, ¿no es cierto? Que finalmente pasan a ser parte de su fuerza laboral. Entonces, ¿qué pasa con esas empresas que tienen, ¿cómo se llama? Un grupo pequeño de funcionamiento, pero sí genera o tiene un efecto multiplicador a la hora de trabajar con pequeños talleres o con productores, esto y lo otro, que suman una gran empresa, pero cada uno en sí es una empresa. Entonces, si esta empresa madre no recibe un crédito que no sea solo para salario, está complicado porque en la cadena deja colgado a otros, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que creo que se pueden mejorar y hay que esperar la segunda etapa de las medidas. Esperemos que realmente complementen a todo lo que nos ha quedado colgando a muchos emprendedores, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, el caso de Chile y además escucharlo al presidente eh, explicando tan claramente y de una manera muy fácil eh, justamente las medidas, ¿no? Y además, parte de pensar en lo que decía, en un poco más allá, es dar o sea, otorgar estos créditos, porque es una línea de crédito encima con garantía del Estado y son 24.000 millones de dólares inyectados Impresionante, directamente. impresionante. Es abismal. En el caso de Bolivia, por ejemplo, nosotros del PIB, ciertas medidas que se están dando no son ni el 2%, ¿no? Correspondiente al PIB. Sí, es todavía bastante bajo. Hay que ver, obviamente,
las condiciones de Bolivia son totalmente distintas a las de Chile. Pero incluso en el discurso de Piñera, cómo se da certidumbre, y además lo importante es que estos créditos están apuntados justamente a reactivar, es un tema de, yo les doy créditos para que ustedes, y estas son las condiciones. Es justo lo que decimos, no es un tema solo para salarios, para ayudarlos en estos meses, digamos, sino para que ustedes inviertan. Y yo creo que eso es pensando justamente en esa reactivación de la cual comentaba sobre los escenarios que se pueden dar. En B, o sea, eso es lo que buscamos realmente. En B o en U, porque todo depende también de las condiciones en las que estamos como país, ¿no? O sea, obviamente la economía que tenga un mayor respaldo. Creo que la ideal, pero no creo que suceda, ¿no? Creo que la U es como lo más seguro. Lo más razonable, sí, lo más razonable. Y lo importante es rescatar el hecho de que esas decisiones van justamente por el lado del sector privado. Entonces hay que pensar, en el caso de Bolivia, ¿cuáles son los sectores que más aportan al PIB? Efectivamente son los de las materias primas, tenemos hidrocarburos, tenemos la parte agropecuaria, que en los últimos años ha sido la que más ha aportado en el PIB. Y ese es justamente otro de los supuestos para esa recuperación, es que la caída de las materias primas no son permanentes. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre hidrocarburos y la agricultura? Los hidrocarburos, con todo lo que es, por ejemplo, petróleo principalmente, y del cual nuestro gas, el precio está indexado. Entonces vamos a depender mucho de lo que pueda pasar en el mercado del petróleo. Lamentablemente depende demasiado de intereses geopolíticos. Entonces, un poco hay que empezar a soltar de a poco, porque no podemos hacerlo de un día para el otro, pero empezar a apuntar a otros sectores, como por ejemplo el tema del agro. Justamente las materias primas, los shocks que hay o las caídas de precios de las materias primas no son permanentes. Entonces, ¿cómo apuntar a fortalecer ese sector que aporta bastante que es la vocación del Oriente, ¿no? Que aporta bastante al PIB? Entonces, empezar a pensar, por ejemplo, un dato que para mí me parece descabellado es que cada vez nosotros, que somos un país de materias primas y que cada vez nuestra gente dependa más y coma más, el 23% de nuestra canasta familiar en Bolivia depende de alimentos importados. Ni siquiera estamos hablando, y lo mencionaba esto justamente uno de los directores del Banco Central de Bolivia, ni siquiera estamos hablando de que nosotros importamos televisores, o sea, computadoras, decían, ¿no? Que es lo típico que nosotros decíamos, nosotros exportamos materia prima y de ahí importamos productos elaborados, ¿no? Entonces, si el 23% de nuestra canasta familiar depende de importaciones en alimentos, estoy hablando. O sea, quiere decir que nosotros compramos la papa o el camote del Perú, no compramos la nuestra. Entonces, eso es un tema de planificar. Y yo tenía un ejemplo con respecto a esto de planificar, que nuestras medidas a corto plazo también estén pensadas en una estrategia. El 85, con lo del 21.060, que justamente ¿qué fue lo que salvó? Obviamente el contexto era distinto, pero fue una medida de shock, fue un tratamiento de shock, pero con una estrategia de por medio, ¿no? Era exportar o morir, eso fue lo que nos salvó en su momento. Y ahí es cuando el Oriente empieza a tomar protagonismo. No quiero, por favor, ver esto de Oriente-Occidente, ¿no? Por si acaso, sino que estoy hablando de los
sectores que pueden ayudar a la economía como estrategia. Entonces, es importante primero ver y diagnosticar, primero ver cuál es el diagnóstico cuál es la situación de nuestra economía, cuáles son los detalles y hay un sinfín de datos súper importantes. Ese de los hogares, de la canasta familiar, a mí me pareció bárbaro. Mira, ese dato de la importación me parece tan importante, sí. Además, volviendo 2 pasos a lo que estábamos charlando, en que a veces hay que ser creativos para dar y hacer que una medida no sea simplemente una medida solidaria, sino una medida económica. Ese me parece un dato súper importante, porque además no podrías solamente, bajo lo que yo te había comentado, matar 2 pájaros de un tiro, sino 3 pájaros de un tiro. Es decir, ese bono agarras y lo pasas a una empresa, le estás aliviando la carga de pago salarial al empresario que en este momento necesita retener dinero para no quedarse sin flujo, ¿no? Por un tema de enfrentar lo que viene hacia adelante. Pero además, esa plata que tú le estás dando, ¿no? Al empresario, no lo estás dando directo, pueden ir directamente a compro boliviano. Entonces, te estás garantizando que ese dinero que estás inyectando a través de las empresas vayan a fortalecer a otro empresario boliviano, a un producto boliviano. Entonces, el círculo es virtuoso, ¿no? El círculo se complementa y es virtuoso. Entonces, la parte de los bonos es espectacular, no estoy de acuerdo, no estoy en desacuerdo con ellos, no lo quiero criticar, creo que todos los países lo están haciendo y por algo será. Simplemente yo me tomaba la libertad de ir un poquito más allá y darle la vuelta al asunto, ¿no? Pero dándole la vuelta al asunto ya estás generando un efecto multiplicador, estás tocando a tres sectores y generas este famoso círculo virtuoso del que mencionaba, ¿no? El que hablaba. Sí, exactamente. Marieta, además, quisiera que vamos a hacer un pequeño viaje por todos los países alrededor, que creo que siempre es bueno mirar, como mencioné antes, aquí está haciendo al lado, no necesariamente para copiar, puede ser, sí, replicar o mejorar. Sí, es este caso. Mira, una de las cosas que me parecen súper importantes de las medidas chilenas, la que ya te mencioné, creo que Perú también ha ido afrontando con otra espalda, evidentemente, ha hecho medidas importantes en inyección de recursos para la liquidez de las empresas. En algunos casos, como te digo, como en Perú se han dado hasta el 35% en el apoyo para los salarios a las empresas formales en Perú, que eso también me parece súper importante. Ahora nos vamos a Ecuador. En Ecuador se han dado medidas, porque también a grandes problemas, no solamente grandes soluciones, los grandes problemas y los malos momentos te dan las oportunidades de generar cambios o refundar algo. O sea, el momento en que está todo desordenado es el momento de ordenar la casa, y todos los errores que has ido arrastrando a lo largo del tiempo, ese es el momento en que tienes la oportunidad de arreglar, ¿no? Pero eso es justamente pensar en la estrategia que insisto, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y una de las cosas que creo que le han faltado a este paquete económico, que yo estoy seguro que van a venir con una segunda medida, por eso yo me pongo de lado, yo no critico, aplaudo la primera acción, pero creo que tenemos que complementarlo con una segunda. Una de las cosas que creo que nos está faltando, y voy a volver a tus palabras, cuando tú decías, parte de lo que se viene después va a estar en el preso de en las espaldas de los emprendedores, de los creativos, de esos que se reinventan para sacar su país adelante. Y justamente ahí es donde tienes que empezar a generar un alivio fiscal, tienes que empezar a generar fomento para que esta gente salga adelante. Y Ecuador creo que ha hecho cosas muy importantes en ese sentido. Por ejemplo,
lo que ha hecho es ya fomentar la creación de nuevas empresas. Las nuevas empresas o emprendedores que decidan arriesgar en este difícil momento los está exonerando de 2 años de impuestos, ¿no? Eso Y es significa... poco, y es poco, 2 años. Claro, es poco. Es difícil entrar a la carrera, pero bueno, es más difícil cuando tú tienes las mismas reglas de juego que el grandote, digamos, ¿no? O sea, siempre el pequeño está jugando con las mismas reglas hasta este momento. Me parece esa una excelente medida. Y eso es en base a todo esto. Segundo, para las personas que ya están registradas y tienen una empresa funcionando, que sea nueva, no pagan impuestos hasta que lleguen a cierto nivel de facturación o su equivalente en pago de impuestos. Eso también los está liberando de una carga importante y pesada por X cantidad de tiempo. Entonces, yo creo que las medidas no solamente tienen que ser para salvar la coyuntura y el momento, sino que ya tienen que ir articuladas a lo que se viene inmediatamente, ¿no es cierto? Y lo que se viene inmediatamente, liquidez, lo que se viene inmediatamente es generar certidumbre y darle las condiciones para que el emprendedor y la gente común y corriente que se reinventa cada día salga, pero con una palmadita en la espalda, ¿no? Dale, vamos, ¿no? O sea, no generar contracción, que es lo peor que nos podría pasar. Claro, este apoyo a las empresas también tiene que ser condicionado pensando justamente en cómo renovar en sí la economía. ¿Qué nos falta en Bolivia? Capital humano y productividad. ¿Sí? Justo y coincido ahí plenamente con el vicerrector de la UPSA que lo mencionaba. Por ejemplo, ¿no? Yo sé que apostar por la educación en el corto plazo, o sea, primero de que eso es a largo plazo, es una medida a largo plazo, pero ¿qué podemos hacer, por ejemplo, cuando ayudamos, le decimos al pequeño empresario, al pequeño y al grande, ¿no? Pequeño, mediano y grande, cuando le damos esta línea de créditos o apoyos, no solo créditos, sino también, por ejemplo, no vas a pagar impuestos por tantos años, no vas a, pero ¿cuál va a ser la condición? Capacitar a tu gente constantemente, o sea, empezar a cualificar nuestra economía. Es algo que nosotros tenemos que empezar a hacer. Algo que ya... Eso es ya. Y eso va no solo en este aspecto, sino que también las decisiones de los gobiernos tienen que estar dadas por estas personas que son realmente calificadas para ello. Y a eso es a donde apunta el comentario de la ama de casa del ministro, ¿no? Esto no es un tema de los políticos, de la clase política, que es la que nos ha dejado como estamos. Oposición y oficialismo desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, este es el momento de realmente que la sociedad en sí aporte en todo sentido. O sea, que no solo el productor produzca, sino que también colabore con el tema de fortalecer y cualificar a nuestra gente. Porque no podemos pretender, por ejemplo, algo que quiero mencionar, decían, empecemos con ciertas medidas, vamos a hacer de que más gente entre a ser formal y no informal. El problema es que nos vamos a llenar de, es un comentario posiblemente me suene feo, pero de empresas muy pequeñas que no son cualificadas y que después de aquí a 1 año o 2 años van a morir. Es un tema de cómo hacemos que esas empresas que se reaperturen sean productivas, sean eficientes y además, obviamente, dotarlas de capital humano cualificado. Entonces, hay que pensar en eso y este es el momento, como usted dice, es el momento de pensar en cómo vamos a reactivar esa economía, pero de una manera creativa, con medidas creativas, donde el sector
donde haya esa coordinación en el sector público, sector privado, universidades, cómo las universidades realmente van a aportar y van a apoyar al sector productivo. Las tesis los trabajos de investigación de las universidades tienen que estar encaminadas a qué es lo que va a pasar de aquí a qué es lo que se viene, qué tiene que salir de la academia. Totalmente de acuerdo. Creo que la visión del emprendedor tiene que cambiar. No solamente tiene que ser ese impulso de salir adelante, ese impulso creativo que seguramente hay mucho en nuestro país, sino también tiene que tener una base, tiene que tener un nivel de formación que lo va a ayudar a enfrentar diversas situaciones, ¿no? Eso es una de las cosas, esa es una de las cosas que pretende tener esta página, ¿no? Esta página no es política, la página es propositiva. La idea es impartir de alguna u otra manera, conocimiento y que la gente en cada charla aprenda algo y vea qué puede aplicar a su negocio en políticas públicas, qué cosas de la política pública aporta, qué de innovación, qué parte de la innovación que vio en una entrevista la puede aplicar a su pequeño o mediano negocio. Esa es la intención de esta plataforma y estoy totalmente de acuerdo. El emprendedor tiene que ir a dejar de ser simplemente empírico y tener una formación, ¿no? Hay que crear una gran academia del emprendedor. Ana Marieta, te nos fuiste nuevamente. Bueno, Ana Marieta se fue, hemos estado analizando. Se cortó. Sí, se cortó, bueno, la conexión no anda muy bien, no sé qué parte pudiste escuchar y qué parte no, lo que resaltaba de lo que tú decías, que es importante que toda esta sangre emprendedora venga además con una formación sólida, ¿no? Sí, totalmente cierto. Yo, por ahí va el tema de seguir pensando no solo en el corto plazo, que estamos acostumbrados a eso, a mirarnos el ombligo. Y no vemos. Quiero enfocarme en lo que viene de ahora adelante, más allá de las medidas que se han ido tomando. Y esto te lo dejo en el terreno también, que no es mi intención desarrollarlo, pero sí, ya que me dijiste que tú estás en el tema universitario. En Ecuador, por ejemplo, se han dado algunas acciones que me parecen muy, muy, muy importantes. Una de ellas es que el gobierno ha reglamentado el no cobro de alquileres. Yo no estoy de acuerdo en el no cobro de los alquileres porque creo que el que alquila también tiene una obligación, pero partiendo de la base de la solidaridad, creo que este es un momento de un gran pacto nacional. Creo que este es un momento en que sabemos que todos tenemos que ceder y todos tenemos que perder y por lo tanto el tema de los alquileres es otra medida que creo que hay que tocarlo. Probablemente el gobierno todavía se muestra resistente porque tiene que tocar a un privado y esto puede ser una difícil decisión. Pero bueno, ya hay en todo caso antecedentes como en los países vecinos que sí se han tomado acciones de ese tipo. Eso aliviaría mucho. En el legislativo. Lo de los emprendedores también está en el legislativo, pero bueno, son acciones que ya se han emprendido, ¿no? Por otro lado, también hay acciones solidarias de privados a privados. En el caso de las universidades y los colegios, ya lo sé de muy buena fuente. De hecho, tuve una entrevista no hace mucho con un boliviano experto en seguros que vive
que vive en Guayaquil, y él decía que los colegios y las universidades han dado o están dando hasta el 40% de descuento en esta época. Y esto no viene de la mano de una acción gubernamental, no viene en base a una imposición, viene en base a este tema más solidario, más ético, más moral, no sé cómo lo quieras ver, en la que se genera un pacto nacional. El pacto nacional también tiene que salir de las propias personas. O sea, no todo tiene que salir del gobierno, a veces es mejor reglamentarlo, pero bueno, son ideas que quedan ahí, espero que le llegue al lugar y si las ideas son útiles, pues que se implementen. Sí, yo Ana creo que María, ese tema, ahora perdón, sí. te escucho. Ah, ya. No, ese tema en realidad hace mucho tiempo como que es la tendencia, el tema de la solidaridad, ¿no? En el sector privado en sí. Y ya hay bastantes iniciativas de economías solidarias, que pueden ser pequeñas, pero que han tenido un gran impacto. Es en sí la tendencia. Justamente en el caso de Bolivia. Y es un tema de la tendencia del humanizar la economía. De acuerdo. Esa es una tendencia, no es que es las ideas actuales, las ideas sobre esto es que están naciendo a partir de lo que nos está pasando con el coronavirus o de la situación actual. Es más, yo tengo una línea de investigación que es el tema de la economía comunitaria, tratando de analizar, tratar de identificar ciertos aspectos de esta economía que nos pueda ayudar en las economías del sector privado. No me refiero a que tengamos una economía comunitaria, sino cuál es el valor de la economía comunitaria, y es justamente esa parte de la solidaridad, de pensar en el otro también, porque somos parte de una sociedad. Y algo súper interesante, por ejemplo, que me comentó un amigo, no sé si ubican lo que es CREA, no sé exactamente qué es lo que es bien lo de CREA, que no es solo en Bolivia que se lleva a cabo, es como una organización que se colaboran mutuamente y que son de grandes productores agropecuarios. El tema es cómo esta asociación se colabora entre productores. Él me comentaba de que entre los grandes, y estoy hablando de grandes productores realmente, que cada determinado tiempo, 1 o 2 veces al mes, van a la propiedad de uno de ellos y toda la asociación, todos los productores, pero los dueños, están ahí solo para analizar la situación de uno de los productores que le tocó en ese momento. Analizan cuál es su situación y luego todos piensan en soluciones para los problemas que han identificado de ese productor. Y es un tema de solidaridad, además de incentivar la competencia y estamos hablando, o sea, no es un tema de egoísmo, porque cualquiera podría decir, ¿por qué yo tengo que estar ayudándolo a esto si es mi competencia? El tema es que esa competencia va a permitir cada vez una mayor eficiencia también en ese mismo sector. Pero a mí me pareció fabulosa esa idea, y cómo se están dando cada vez más iniciativas con respecto a eso. Y creo que en un largo plazo, yo no necesariamente en las condiciones en las que estamos actualmente, no creo que esto cambie tan drásticamente ni porque estemos con el coronavirus ahorita. O sea, se tienen que dar ciertas condiciones también. Este sería el momento ideal para aplicar una economía solidaria. De seguro, lo puede acelerar el proceso, lo puede acelerar. Pero me parece fundamental este tema que justo está tocando, ¿sí? Perfecto. Ana Marieta, ahora quiero ir a lo que viene. Sabemos que hemos terminado o terminamos 27 días ya en cuarentena.
esto se ha alargado hasta fin de abril, es lo que sabemos por el momento, ¿no? Sabemos que también nuestra economía es frágil, ¿ya? No es la economía que tiene Dinamarca, no es la economía que tiene Suecia, ni la de Estados Unidos. Bolivia es un país frágil a ese nivel y la incertidumbre es cuánto más podemos aguantar en esta situación. Entiendo que la cuarentena es una medida totalmente pertinente y necesaria eh, porque nosotros no estamos preparados para una pandemia, para algo que puede provocar que los centros de salud se desborden porque no teníamos ni la capacidad humana ni la capacidad técnica, si lo podemos llamar de esta manera, para enfrentar esto. Creo que ya proyectados a abril deberíamos estar preparándonos para tener los suficientes, no sé si los suficientes, pero por lo menos los que podamos, los necesarios, respiradores, camillas, áreas de desinfección, quizá no sé qué tan factible es poder capacitar rápidamente a gente, no creo que sea tan sencillo. Yo he tenido charlas con médicos que la parte internista es súper complicada, o sea, inclusive una persona que no sabe manejar un respirador puede, en vez de ayudarlo, lo puede matar. Entonces, eso es complicado, pero con todos nuestros problemas, creo que lo que se debería haber hecho, y espero que estemos yendo camino a eso, es que todo este tiempo nos esté sirviendo para fortalecer nuestro sistema de salud, ¿no es cierto? Ahora, el tema es, si no vamos a ese camino, ¿qué podemos hacer para ir soltando la economía? Hay países que se han ido directamente en contra de las recomendaciones de la OMS y han decidido priorizar la economía a la salud, ¿no? Exactamente es un falso dilema ese tema de la economía y la salud, ¿no? La salud es economía, ¿no? Es que tenemos en la cabeza que economía es cuando solo hablamos de producción y de crecimiento económico, ¿no? No es eso, o sea, la economía es también la salud. Entonces, posiblemente es un falso debate sobre priorizar o no una o la otra. Con eso respondemos a una persona que hablaba de eso. ¿Qué es lo que se ha hecho al tener un estado de emergencia donde se habilitan todos los recursos para el sector de salud, de emergencia sanitaria? Lo que se está haciendo ahora no es que se prioriza la salud sobre la economía, es simplemente que ciertos indicadores macroeconómicos toman un segundo plano. Quiere decir de que posiblemente el crecimiento del PIB va a ser menor porque obviamente todos los recursos han girado hacia el sector de salud. Crecimiento económico, posiblemente, bueno, la inflación siempre la hemos tenido baja, pero con esta emisión de dinero muchos dicen vamos a tener una gran inflación, ok, pero la inflación no va a ser nuestro problema principal, total, luego podemos tener ciertas medidas para bajar esa inflación. Entonces, es un tema de que simplemente los indicadores macroeconómicos los estamos dejando en segundo plano, excepto, y creo que el tema del empleo es el único que realmente tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, los países que se van a dar el lujo de no hacerle caso a la OMS, obviamente tienen distintas condiciones, ¿no? O posiblemente puedan también quedarse más tiempo en cuarentena, pero los que han ido soltando el tema de la cuarentena es porque por el lado de salud han tenido otro tipo de medidas que no necesariamente las tenemos en Bolivia, como por ejemplo los test masivos, ¿sí? Nosotros tenemos... Caso Singapur,
¿no? Claro, o Caso, sea, nosotros tenemos por el momento, ¿no? De generar un claro, encierro más selectivo. sí, sí, exactamente. Hay un informe que salió que es la aplicación de un nuevo modelo que se llama DOIT, creo. El tema es, no hay cuarentena, pero hay una fuerte inversión en test rápidos para Rápido. obviamente identificar, porque al momento de identificar un caso, lo primero que ellos han hecho es identificar a la gente al, con quienes ha tenido contacto esta persona contagiada y a esos es a los que ha aislado. Después otras medidas han sido que incluso hay cero privacidad, prácticamente cero privacidad de la gente porque te ubican por GPS, o sea, tienen acceso total a tu vida. Han sido las medidas de los países como Singapur, perdón, de las ciudades, en ciertos lugares. Sí, Hong Eh, Kong. Hong Kong, exactamente. Singapur, Hong Kong, bueno, hay varios que lo muestran. Y estos son los países que han logrado bajar el RO, Sí, la velocidad de contagio. de acuerdo. Justamente a eso iba dirigida mi pregunta. Ojalá que podríamos, o estemos yendo camino de prepararnos a esto, ¿no? A ya tener el tiempo, hemos tenido el tiempo suficiente, 2 meses, como para poder prepararnos en medidas de ese tipo, pruebas masivas, todos los recursos que acabas de mencionar, como para enfrentar ya un encierro selectivo, como para Sí. ir liberando la economía de a poco, porque creo que Bolivia, ya lo voy a decir más, no está en las mismas condiciones que siquiera Perú o Chile, digamos, ¿no? Sé a que la proyección de caída para el año es menor a la de Brasil, es menor a la de Argentina, es menor a la de Ecuador. Estamos ahí con números increíblemente buenos dentro de todo este tema negativo, ¿no es cierto? ¿Cómo ves tú O es, eso? ¿Tú... o es porque no los hemos ubicado, porque la cantidad de test que hace Bolivia es bastante baja, ¿no? De acuerdo, de Entonces acuerdo. no los tenemos identificados. Esa Pero sería necesaria. sé que han hecho una compra bastante importante con respecto a materiales, a insumos. Ojalá sean obviamente los necesarios, ¿no? Creo que los test que se están comprando son los moleculares, no, esos no son de prueba rápida. También hay una discrepancia muy fuerte respecto a si son útiles o no. La mayoría de las personas a las que he podido entrevistar del rubro médico no tienen una muy buena impresión respecto a las pruebas masivas de test rápido porque dicen que generan falsos negativos. Pero bueno, hay países que han tenido experiencias diferentes. Bueno, Ana Marieta, muchísimas gracias. Me preguntabas si cuánto dura la entrevista. Probablemente yo te dije, bueno, más o menos media hora, creo que ya vamos más de una hora en la charla. Espero poder tener alguna otra oportunidad para seguir con esto y seguir generando propuestas y debate, que en base a los debates es que siempre se logran rescatar buenas cosas y si llega a la gente corta, pues estamos eh, haciendo algo bueno. Muchísimas gracias, más bien muy amable de poder invitarme y poder debatir sobre esto, ¿no? Que es el único tema de interés literal a nivel mundial Así en es. este Muchísimas momento. gracias, Ana Marieta, y hasta nuestro próximo encuentro. Muy amable. Hasta luego. Gracias. Bueno, comunidad, se acabó una entrevista más en Gente con Coraje. Estoy ya ansioso de soltarles el próximo entrevistado. Estoy seguro que lo van a seguir todos. Muchísimas gracias por seguirnos todos los días, por contribuir a este emprendimiento y a esta comunidad
que lo que pretende ser es la voz de mucha gente. Muchísimas gracias y hasta luego.